Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión el tema 3, técnica de recuento y combinatoria. Para empezar vamos a realizar una pequeña introducción histórica. Las técnicas de recuento y la combinatoria a lo largo de la historia han estado presentes en muchísimas ocasiones, en todas las civilizaciones que nos han precedido. Hoy día conocemos la combinatoria como esa ciencia, esa parte de las matemáticas que estudia la cantidad de veces que podemos agrupar de forma diferente unos elementos concretos. Esta técnica combinatoria se basa principalmente en la idea de si es posible concluir la tarea, si es posible llegar al final de la tarea, teniendo en cuenta unas reglas específicas prefijadas, si podemos proceder a realizarla y cómo, y de cuántas formas se puede realizar. Además, también tenemos en cuenta cuál es la mejor forma de realizarla. Hay algunos ejemplos, como el caso del cuadrado mágico, que podemos escribir de la siguiente forma. El cuadrado mágico es aquel formado por números, un cuadrado formado por números, en el que las sumas, las diagonales y las sumas de las diagonales de las filas y de las columnas suman lo mismo. En este caso podemos ver el siguiente cuadrado mágico: 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6. Como podemos ver, la suma de las filas, la suma de las columnas y la suma de las diagonales es igual. En este caso en esta diagonal tenemos 15. En esta otra tenemos 15. En esta otra tenemos 15. En esta otra tenemos 15. Y así con todas y cada una de las filas y de las columnas. El cuadrado mágico es un juego, una forma de gamificar esta idea de combinatoria. ¿Cuántas formas de crear cuadrados mágicos existen? Pues es una de las características que estudia en las técnicas de recuento y de combinatoria. Como podemos observar, es similar a los sudoku. Similar, no es exactamente igual, desde luego, pero es similar en cuanto a intención. Cada uno de las partes del sudoku deben sumar lo mismo, deben tener los números del 1 al 9. Esta es la idea fundamental de este ejemplo. Se atribuye, la primera vez que surgió este ejemplo, se atribuye a la antigua China. La antigua China y concretamente al primer Qing, que es uno de los libros más antiguos que ha escrito la humanidad. Fue comunicado, según la leyenda, por una tortuga del río Lo a los humanos, a los hombres. Y bueno, donde existen registros de verdad de intentos de solución de problemas de este tipo, es en Chui Chang Xuanzu, o Libro de los 9 capítulos. Es el primero en el que existen problemas de este tipo. Se suele construir un cuadrado mágico con estas 4 casillas, pero se puede construir con 16, con 25, con en este caso 9. En el siglo XII, Bhaskara, en su libro El Lilivati, escribe de este tipo de ideas, sobre este tipo de ideas, que es útil en versificación para hallar las variaciones en diferentes contextos. Por ejemplo, en cuestiones culinarias, los diferentes tipos de alimentos para formar sabores distintos, las diferentes combinaciones de alimentos. También tenemos en música analizar el esquema de las variaciones musicales, la cantidad de variaciones que se pueden realizar. En Europa se desarrolló un cierto interés durante la Edad Media por la combinatoria, inicialmente por la influencia de la cábala. Es un tipo de misticismo judío que trataba de enlazar los números con la teología. En el caso de los judíos españoles, antes y después de la expulsión, sabemos que fueron grandes cultivadores de la cábala, sobre todo con la obra Sefer HaZohar, Libro del Esplendor, en el siglo XII. El siglo XIII, también en España, el mallorquín Ramón Llull estudió los problemas de combinatoria, ejerciendo una gran influencia sobre los matemáticos posteriores. En su obra Ars Magna describe
cómo la filosofía y la teología pueden ser construidas agrupando de forma adecuada unos cuantos conceptos básicos. La precuela de luego poder organizar estas disciplinas en torno a la matemática. La combinatoria moderna nace con Pascal en el año 1654, cuando estudia el triángulo de Tartaglia y relaciona por primera vez los coeficientes del desarrollo de la potencia de un binomio con números combinatorios, que es lo que veremos más adelante como el teorema del binomio. Su estudio formal se puede establecer dentro del de Ars Combinatoria, escrito en el siglo XVII por Gottfried Wilhelm Leibniz. La segunda mitad del siglo XX supuso un gran auge del tema, animado por los problemas y aplicaciones en diversos campos. Por ejemplo, en química, el estudio de las disposiciones de los átomos en moléculas y cristales, en biología, en cuestiones relacionadas con la estructura de genes y en comunicación, el diseño de códigos de encriptación, compresión y corrección de errores. Bueno, hasta aquí la introducción de este tema. Muchas gracias por todo y nos vemos.